Hay días que todo pesa, ¿verdad? Intentas hacer lo correcto, lo persigues, pero nadie parece darse cuenta. A veces el dolor llega disfrazado de desprecio, de silencio, de puertas cerradas para quienes más amas. Y cuando eso sucede, el corazón se pregunta, ¿vale la pena continuar? Fue exactamente en este punto que Jesús nos dejó una de las revelaciones más impactantes e inesperadas de su vida. Él también fue rechazado. Sí, el Hijo de Dios conoció el sabor amargo de la indiferencia y más cerca de lo que imaginas. Imagínense Jesús, lleno del Espíritu Santo, con el corazón ardiente por la misión, regresa a la ciudad donde creció. La expectativa era de abrazos, apoyo, reconocimiento. Pero lo que encontró fue incredulidad, sarcasmo y rechazo. Y lo más sorprendente, este doloroso momento esconde un poderoso secreto sobre cómo superar el dolor y seguir adelante sin rendirse nunca. Y este secreto puede cambiar la forma en que afrontas el sufrimiento hoy. En este texto profundizaremos en esta historia. Descubrirás qué sucedió cuando Jesús regresó a Nazaret, porque fue rechazado por su pueblo y cómo convirtió ese dolor en combustible para cumplir su misión. Hablemos de fe, tentación, gracia y redención, no de una manera religiosa o distante, sino con verdades que tocan la vida diaria de quienes luchan por mantener viva la esperanza. Si alguna vez has sido despreciado, devaluado, tentado a abandonarlo todo, debes saber Jesús pasó por esto y dejó un camino para aquellos que quieran permanecer en pie. Prepárese para comprender este impactante secreto, porque podría ser la clave de su perseverancia. ¿Vamos juntos? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Cuando Jesús decidió regresar a Nazaret, su tierra natal no fue solo un viaje de regreso a sus raíces. Después de iniciar su ministerio público, lleno de poder de Dios y de la unción del Espíritu Santo, regresó a aquel lugar sencillo donde había crecido. Nazaret era un pueblo pequeño, lleno de gente que lo conocía desde niño, y él estaba allí para compartir la palabra de Dios y mostrar la gloria del reino. Es como cuando volvemos a casa llenos de sueños y esperanzas, con ganas de demostrar que el viaje valió la pena. Acompañado por sus discípulos, Jesús llegó trayendo algo nuevo, una misión divina, llena de milagros y enseñanzas que revolucionarían vidas. Imagínense la expectativa, amigos, familiares, vecinos, todos viendo al mismo niño que jugaba en las calles ahora hablando con autoridad, irradiando fe y el poder de Dios. Todo esto conlleva una mezcla de emoción y aprensión, porque cambiar la percepción de las personas que te conocen también nunca es fácil. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sido nunca subestimado por quienes siempre han estado cerca de él? El regreso de Jesús a Nazaret es un momento emblemático de su ministerio, pues ya no estaba solo, estaba rodeado de fieles seguidores, sus discípulos, que absorbieron cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. Era la confirmación de que su misión estaba en marcha, aunque sabía que enfrentar la incredulidad de algunos sería parte del camino. Este regreso muestra que, incluso con toda la gracia y el poder, el viaje de ministerio no se compone solo de victorias fáciles. Por eso, este pasaje nos sirve para reflexionar sobre nuestro propio regreso a casa, a nuestros orígenes, ya sea en el trabajo, la familia o la fe. A veces el regreso conlleva grandes expectativas y deseos de reconocimiento, pero la vida, como la de Jesús, puede sorprendernos con la reacción de las personas que nos rodean. Lo que importa es mantener el foco en la misión, sostenido por la fe y la certeza del poder de Dios actuando incluso en los momentos difíciles. Después de comenzar su ministerio público, Jesús no regresó solo a Nazaret. Lo acompañaban sus discípulos, hombres comunes y corrientes que lo habían dejado todo para seguir su llamado. Esta compañía simboliza el inicio de un movimiento transformador, donde la fe y el poder de Dios comenzaron a manifestarse claramente a través de las enseñanzas, los milagros y la gracia que Jesús derramó sobre las personas. Estar con los discípulos demostró que su misión era más grande que él mismo, era colectiva. La presencia de los discípulos fue también un testimonio vivo de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando es recibida con fe. Estaban allí para aprender, pero también para llevar adelante el mensaje, una especie de legado que Jesús estaba plantando. Imagínate a ti mismo, con tus amigos o colegas, dando un paso de gigante hacia un propósito mayor. Esto crea una energía que va mucho más allá del individuo, y esta es la fuerza que impulsa el viaje. Además, el regreso con los discípulos reforzó la autoridad de Jesús ante la comunidad. Ya no era el niño conocido de Nazaret, sino el maestro con un grupo de seguidores comprometidos que presenciaron el poder de Dios en acción. Este detalle es importante, porque el reconocimiento muchas veces tarda en aparecer y la fuerza del colectivo nos ayuda a mantener la fe y la perseverancia.
Para nuestras vidas, esta escena es una invitación a no caminar solos, especialmente en tiempos difíciles. Tener una red de apoyo, ya sean amigos, familiares o compañeros de creencia, fortalece nuestra misión personal. Y aunque no todos los que nos rodean entienden lo que hacemos, el Espíritu Santo actúa para que el poder de Dios se revele en nuestro camino, especialmente cuando estamos unidos en la fe. Cuando Jesús regresó a Nazaret, es natural imaginar que esperaba ser recibido con cariño y admiración. Después de todo, él ya había comenzado su ministerio, estaba realizando milagros y predicando la palabra de Dios con autoridad. ¿Quién no querría volver a casa y encontrar puertas abiertas, un pueblo dispuesto a escuchar el mensaje de salvación y regocijarse en el poder de Dios? Esta expectativa es algo que lleva a todo ser humano a regresar a lo que conoce. Pero, incluso con todo este escenario, Jesús sabía que la misión trae desafíos y la receptividad no siempre será la que esperamos. A menudo, la fe de quienes nos rodean parece pequeña en comparación con lo que creemos que es verdad. Aún así, se mantuvo firme, mostrando que la gracia divina no depende del reconocimiento humano. Esto nos enseña que la misión no está ligada a la aprobación de las personas, sino al llamado de Dios a seguir adelante. Podemos aprender que, incluso cuando esperamos aceptación, la vida nos presenta la dura realidad de la incredulidad y el rechazo. Jesús pasó por esto, pero no se dejó sacudir. Su fuerza estaba en el Espíritu Santo y el poder de Dios que lo sostenía. Esto nos inspira a mantener la fe incluso cuando las personas más cercanas a nosotros no nos valoran como deberían. Si alguna vez te has sentido solo, esperando reconocimiento y apoyo, debes saber que esta experiencia es común e incluso es parte del proceso. El secreto es permanecer firmes en la misión, confiando en que Dios utiliza incluso el rechazo para fortalecer la perseverancia y revelar su gloria en el momento adecuado. Jesús, al regresar a Nazaret, se enfrentó a un hecho doloroso, el rechazo de sus propios compatriotas. Lo conocían como hijo del carpintero, alguien común, que creció entre ellos y ayudaba en el oficio de su padre. Esta familiaridad les hizo dudar de su autoridad y del mensaje que traía. Es como cuando un vecino se convierte en líder y sospechamos, pensando que no tiene el bagaje para el puesto. La incredulidad golpeó fuerte. Este rechazo no fue solo una cuestión personal, sino una barrera espiritual que impedía que las personas reconocieran el poder de Dios obrando en Jesús. Incluso ante los milagros y las palabras firmes, su falta de fe lo cegó. A menudo, es la incredulidad lo que nos frena, impidiéndonos ver más allá de la aparente fragilidad de la historia que ya conocemos. Por eso la misión se ve amenazada por la falta de apertura del corazón. Para nosotros, este rechazo es una invitación a reflexionar sobre cuántas veces subestimamos el poder de Dios por prejuicios o costumbres. Jesús sufrió en carne propia el peso de la desconfianza, aunque él mismo era el Hijo de Dios. El desafío es mantener la fe frente a la devaluación, recordando que la verdadera gloria está en la misión y el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Es precisamente este rechazo el que muestra la necesidad de perseverancia y valentía para continuar el ministerio, incluso cuando el reconocimiento no llega. Jesús no se rindió, sabe lo que es afrontar el desprecio, pero continúa con la misión que Dios le ha confiado. Al regresar Jesús a Nazaret, la admiración de la gente pronto se mezcló con la incredulidad e incluso el desprecio. Era una mezcla complicada, reconocían incluso que hablaba con sabiduría, pero no podían aceptar que alguien tan cercano y común pudiera tener tanto poder y autoridad. Este tipo de reacción crea un escándalo, no el bueno, que edifica, sino el que causa división y confusión en el corazón de las personas. A causa de este escándalo, la incredulidad de los nazarenos fue tan fuerte que Jesús no pudo realizar allí muchos milagros. Es como si su falta de fe creara una barrera invisible, un muro que bloqueaba la manifestación del poder de Dios. Esto nos hace pensar en cómo la fe es un elemento esencial para que ocurra el milagro. Muchas veces, en nuestra vida, la incredulidad de quienes nos rodean puede retrasar la bendición que Dios quiere derramar. Es importante entender que el escándalo generado por la incredulidad no fue un fracaso para Jesús, sino una experiencia de aprendizaje para todos nosotros. No perdió la fe ni el poder. Simplemente respetó el momento y siguió adelante hacia otras ciudades, donde los corazones de las personas estaban abiertos para recibir la palabra de Dios. Esto muestra que incluso el poder de Dios tiene límites cuando la fe no está presente. Para aplicarlo a la vida personal, este episodio nos recuerda que no debemos desanimarnos cuando nuestro mensaje, nuestra obra o incluso nuestros milagros no son reconocidos o aceptados. A veces, es la incredulidad del entorno la que impide avanzar, pero el poder de Dios y la gracia del Espíritu Santo nunca se agotan,
Solo manténganse firmes y perseveren. Ante el desprecio de los nazarenos, Jesús no se mostró indiferente, estaba asombrado por su incredulidad. Imaginemos la escena a alguien que lleve mensaje de salvación, que hace milagros y revela el poder de Dios, es recibido con desconfianza y hasta con desprecio. Esto muestra que no importa cuán poderoso sea el ministerio, no siempre seremos comprendidos por quienes mejor nos conocen. Sin embargo, a pesar de su asombro, Jesús no se dejó desanimar. Sabía que su misión no dependía de la aceptación de los demás, sino de la fidelidad al llamado de Dios. El Espíritu Santo lo guió a seguir adelante, incluso cuando las puertas se cerraron. Esta reacción es un claro ejemplo para nosotros. Podemos decepcionarnos, pero no podemos renunciar a la misión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Además, Jesús eligió continuar su ministerio en otros pueblos, donde había más apertura para recibir la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es un recordatorio práctico de que no todos los lugares son terrenos fértiles. A veces, es necesario buscar nuevos espacios para plantar la semilla de la fe y cosechar los frutos de la gloria. En nuestra vida, cuando enfrentamos el desprecio o el rechazo, debemos aprender a no aferrarnos a esos momentos, sino mirar hacia adelante, al desierto que puede transformarse en campo de victoria por el poder de Dios y la gracia que nos sostiene en nuestro camino. ¿Conoce ese sentimiento de ser rechazado o devaluado por sus seres más cercanos? Bueno, esta es una realidad que muchos enfrentan. Incluso Jesús pasó por esto en Nazaret. A menudo, las personas que deberían ser nuestro mayor apoyo terminan convirtiéndose en una fuente de incredulidad y juicio. Esto puede hacer tambalear nuestra fe e incluso hacernos pensar en renunciar a la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero la lección aquí es clara. Al igual que Jesús, debemos mantenernos firmes y seguir avanzando, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La fuerza que proviene del Espíritu Santo es la que nos sostiene, dándonos la gracia necesaria para superar cada rechazo y seguir difundiendo la palabra de Dios. La perseverancia es el secreto para transformar el dolor en redención y, en definitiva, salvación. Una forma práctica de aplicar esto es cultivar la fe diariamente, leyendo la Biblia, orando y buscando comunión con otros discípulos que fortalezcan nuestro espíritu. Y más entendiendo que las fragilidades y las dificultades son parte del proceso, son oportunidades para que el poder de Dios se manifieste con más intensidad. Así que cuando te sientas desanimado por el rechazo, recuerda que estás en el camino correcto. La misión es tuya, Dios está contigo y la gloria llegará a quien no se rinda. Esto es más que una promesa, es un llamado a perseverar. San Pablo, uno de los más grandes discípulos de Jesús, se enfrentó a un gran desafío personal llamado aguijón en la carne. Pidió a Dios que lo liberara de esta debilidad, un problema que lo molestaba profundamente, que podía ser físico, espiritual o emocional. Esta experiencia muestra que incluso aquellos más fuertes en la fe enfrentan la fragilidad y la tentación, una parte inevitable del camino hacia la salvación. La respuesta de Dios a Pablo fue sorprendente: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta frase encierra una verdad impactante: el poder de Dios no se manifiesta en nuestra fuerza, sino precisamente cuando nos reconocemos frágiles. Es en el desierto de la lucha personal donde la gloria de Dios se revela más poderosamente, trayendo sanación, redención y perseverancia. Esto cambia completamente nuestra visión de los obstáculos y dificultades. En lugar de verlos como impedimentos, podemos verlos como un escenario para que el Espíritu Santo actúe, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a depender más de Dios que de nuestras propias fuerzas. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, y esta es una invitación para que nosotros hagamos lo mismo. En la práctica, esto significa que, cuando sentimos la tentación de rendirnos debido a nuestras limitaciones, debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Es un llamado a abrazar nuestra fragilidad y permitir que el poder divino transforme cada dificultad en victoria. Pablo llegó a una profunda comprensión. Su fragilidad no era un problema, sino el escenario perfecto para que brillara el poder de Dios. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y dejamos de lado el orgullo, le damos espacio al Espíritu Santo para actuar con fuerza sobrenatural. Esta es una de las mayores lecciones de la fe cristiana, que nos enseña a confiar en la gracia divina en medio de las dificultades. Empezar a gloriarse de las debilidades puede parecer extraño a quienes están acostumbrados a valorar la fuerza y la independencia. Pero Pablo nos muestra que esta es la verdadera sabiduría espiritual, saber que es en la debilidad que Dios demuestra su poder. Esto nos invita también a aceptar nuestras limitaciones con humildad, sin perder la esperanza y la fe. En la vida práctica,
Esto significa no luchar contra nuestras debilidades tratando de ocultarlas, sin entregarlas a Dios y pedirle que las transforme en fortaleza. Es una invitación a cultivar la perseverancia, incluso cuando la tentación de rendirse parece fuerte. Después de todo, es en este momento cuando la gracia de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Esta verdad también refuerza que el ministerio y la misión de cada discípulo no se sustentan en la fuerza humana, sino en el poder de Dios operando en el Espíritu Santo. Así, incluso en tiempos difíciles, podemos avanzar con confianza en la promesa de la redención y la salvación. Jesús enfrentó tentaciones muy duras en el desierto, donde el enemigo intentó desviarlo de su misión con promesas y desafíos. Con la palabra de Dios en la boca, resistió con firmeza, mostrando que la fe y el poder del Espíritu Santo son nuestras armas contra las tentaciones que aparecen en el camino. Este episodio es un auténtico manual para todo aquel que quiera perseverar y superar el desánimo. En la cruz, la fragilidad humana de Jesús fue evidente, pero su fuerza divina se manifestó con aún más intensidad. Incluso ante el sufrimiento y el dolor profundo, Él no abandonó la misión encomendada por Dios. La cruz representa la culminación de la perseverancia, la redención y la salvación para todos los que creemos en la gracia y el poder de Dios. Este ejemplo nos recuerda que en la vida cristiana no basta con tener fe en tiempos fáciles. Es en la adversidad, el dolor, las tentaciones y el desierto del alma donde nuestra verdadera fe se pone a prueba y se fortalece. Jesús nos muestra que podemos resistir, vencer y permanecer firmes, incluso cuando todo parece conspirar en nuestra contra. Por lo tanto, para cualquiera que enfrente rechazo, tentación o cualquier forma de dificultad, es esencial mirar el ejemplo de Jesús. Nos enseña que la gracia de Dios es suficiente y que el poder divino está disponible para todos los que perseveran, incluso cuando la fragilidad humana amenaza con derribarnos. Ser discípulo de Jesús no es tarea fácil. A menudo nos enfrentamos al desprecio, el dolor y el rechazo de quienes nos rodean. Sin embargo, la verdadera fe se revela precisamente en estos momentos, cuando decidimos seguir adelante incluso sin la garantía de un aplauso o un reconocimiento. Esta es la esencia de la perseverancia, impulsada por la gracia y el poder de Dios. Resiliencia no significa ausencia de debilidades, sino la capacidad de seguir caminando a pesar de ellas. Jesús, con toda la gloria y el poder del Espíritu Santo, experimentó la fragilidad humana y, sin embargo, no abandonó la misión. Su ejemplo es una invitación para que aceptemos nuestra propia vulnerabilidad como parte del proceso de crecimiento espiritual. Vale la pena recordar que la gracia de Dios siempre es suficiente para sostenernos. Cuando la incredulidad del mundo intenta derribarnos, la fe en el Señor debe ser la que nos impulse a levantarnos, renovar nuestras fuerzas y permanecer firmes, confiando en que la redención y la salvación ya están garantizadas para quienes perseveran. Por tanto, la lección final es clara. Por mucho que seamos rechazados, la verdadera victoria está en no rendirnos. La misión de cada discípulo es continuar, con fe, enfrentando las tormentas y confiando en el poder de Dios para transformar cualquier desierto en una tierra de gloria. No te rindas ante las críticas o el rechazo que puedan surgir a lo largo de tu camino. El camino del discípulo está marcado por desafíos, pero es exactamente en esos momentos que la presencia del Espíritu Santo se hace más evidente, sosteniendo nuestra fe y fortaleciendo nuestro propósito. Dios nunca abandona a quienes están dispuestos a perseverar. La gracia de Dios es un apoyo constante, una fuente inagotable de fuerza para seguir adelante incluso cuando todo a tu alrededor parece conspirar en tu contra. La cruz de Jesús es la prueba definitiva de este compromiso divino, mostrando que el camino hacia la redención implica resistencia y fidelidad incluso en medio de las dificultades. Cualquiera que sea la misión que Dios haya puesto en tu corazón, recuerda, no estás solo. Aquel que envió a Jesús a morir y resucitar está con vosotros, guiando vuestros pasos y dándoos el poder de superar cada tentación, cada momento de fragilidad y cada obstáculo que se presente. Así que, levántate con valentía, firme en la fe y con la certeza de que la gloria está reservada para quienes perseveran. Continúen difundiendo la palabra de Dios con amor y confianza, porque la victoria es segura para quienes no se rinden. Ahora que conoces el secreto que Jesús reveló para superar el dolor y nunca rendirte, ¿qué tal si reflexionas sobre tu propio viaje? ¿Qué rechazos o desafíos has enfrentado? ¿Cómo puedes usar la gracia de Dios para transformar tu debilidad en fortaleza? Recuerde, el poder de Dios se manifiesta exactamente cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Qué tal si das el siguiente paso y comienzas a aplicar esta fe en tu vida hoy? Permitid que el Espíritu Santo os guíe,
Fortalezca vuestra misión y os ayude a perseverar incluso ante las mayores tentaciones y dificultades. La cruz ya ha demostrado que la redención y la salvación son posibles ahora. Es el momento de que vivas esta verdad en tu vida diaria. Si este contenido te tocó el corazón y quieres seguir recibiendo mensajes de fe, fortaleza y esperanza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera, no perderás ninguna oportunidad de crecer en la palabra de Dios y fortalecer tu camino espiritual. Vamos juntos, porque la victoria es segura para quien no se rinde.